Me encantó ver que este tema cada vez va tomando mucho mayor fuerza. Quisiera dar el contexto de recordar que la salud mental en general en nuestro país, pues, va un poco rezagada, ¿no? Aunque en los últimos años tomó muchísima fuerza y se pudo incidir en muchísimos aspectos a nivel intersectorial, todavía hay mucho que hacer y creo que en el tema de la atención a emergencias y desastres es un tema en el que tenemos que poner mucho empeño para seguir avanzando en esta introducción del tema de salud mental cuando hablamos de ello. Ahorita yo veía en los comentarios que los participantes decían, es un tema muy interesante, lástima que vayan tan rápido, ¿no? Sí, precisamente creo que el hecho de seguir generando estos espacios de educación y de capacitación es uno de los temas que tenemos que ir abordando. En este momento ustedes van a recibir esta información, que es un esquema general de la importancia que tiene la atención de la salud mental en el contexto de las emergencias y desastres. Sin embargo, vamos a tratar de continuar en este esfuerzo para que se vaya profundizando cada vez en estos temas, porque son sumamente importantes a lo largo de toda la atención que se da. Entonces, vamos a empezar con esto de qué es la salud mental y el apoyo psicosocial en emergencias, que es una iniciativa de estas organizaciones internacionales, como es la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos a la salud mental y al apoyo psicosocial? Bueno, esto es una expresión compuesta que se utiliza para describir cualquier tipo de acción local o externa cuyo propósito sea proteger y promover el bienestar psicosocial y o prevenir o brindar tratamiento a los trastornos psicológicos. Ahorita, como bien lo vieron con Vero y con Carla, la atención en las situaciones de emergencias es compleja y por eso es necesario observarlo desde una visión integral, porque como bien lo decían en la percepción del riesgo, en el caso de las emergencias, a lo largo de que, antes de que suceda la emergencia, durante y después, pues hay muchísimos factores que inciden en la forma en cómo las personas van a vivir y van a enfrentar estas situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, la programación eficaz de los servicios de salud mental y apoyo psicosocial requiere una coordinación básicamente intersectorial entre una gran variedad de agentes. O sea, no se trata de que solamente un organismo llegue e implemente los programas de salud mental y de atención psicosocial, sino que la salud mental y la atención psicosocial tiene que atravesar a todos los sectores que dan una respuesta humanitaria, ¿no? Porque ellos van a tener la responsabilidad de proteger y promover la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas que están en esta situación de vulnerabilidad. Entonces es básica la coordinación intersectorial de esta atención y debe abarcar desde los servicios de salud, de educación, sociales, las representaciones de las comunidades afectadas. No debemos olvidar a lo largo de este proceso que la comunidad tiene que ser un agente activo y participativo en todo momento, tanto dentro de la preparación como de las primeras acciones ante la emergencia y después para la recuperación. Entonces, no se trata de que solo un grupo de personas se acerque a territorio a atender la salud mental de la población afectada, sino que la salud mental tiene que ser tomada en cuenta en todas las personas de primera respuesta en cualquiera de las acciones que va a emitir en territorio. Aquí, ¿cuáles son los problemas de salud mental y psicosociales en emergencias? Los problemas de salud mental en emergencias están muy interconectados, no obstante, pueden ser de índole predominantemente social o predominantemente de carácter psicológico. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nosotros cuando vamos a territorio y vamos a abordar esta tensión durante la emergencia o el desastre, tenemos que observar, como bien decía Vero y Carla, si hay problemas sociales preexistentes, ¿no? Si hay pobreza o si lo que vamos a atender es a un grupo marginado. También hay problemas sociales inducidos por la emergencia, ¿no? Y esto tiene que ver con que a veces, por ejemplo, las familias son separadas o la comunidad vive la desintegración de sus redes sociales precisamente por la emergencia.
Y también en el plano de los trastornos mentales o de las condiciones de salud mental, tenemos que observar en esta población a la que vamos a ayudar si hay trastornos preexistentes, ¿no? Trastornos mentales graves en la población, si hay problemas de adicción y si hay trastornos mentales inducidos por la emergencia. Por ejemplo, el duelo, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, el tema no solo son estos dos aspectos, sino también tenemos que tomar en cuenta los problemas sociales que pueden ser inducidos por la asistencia humanitaria. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta nuestra acción y la responsabilidad que tenemos en el momento en el que vamos al territorio, porque también podemos generar ciertos problemas aparte de los que ya tiene la comunidad, ¿no? Por ejemplo, los problemas sociales inducidos por la asistencia humanitaria se encuentra el debilitamiento de las estructuras comunitarias o de los mecanismos de apoyo tradicionales. Nosotros llegamos a este territorio con ciertas estrategias, programas o actividades que de alguna manera para la población pueden ser extrañas y esto puede generar incluso mayor ansiedad en la población. Y también está aquí los problemas inducidos por la asistencia en cuanto al manejo de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad debida a la falta de información respecto de la distribución de alimentos, ¿no? Por consiguiente, vemos que los problemas de salud mental y psicosociales en situaciones de emergencia abarcan mucho más que nada más la experiencia del estrés postraumático. Claro que es importante prevenir el desarrollo del estrés postraumático, pero para poder llevarlo a cabo no es solo tener los servicios de atención en salud mental listos para dar consulta, sino también tiene que ver con que el hecho de que nosotros como primeros respondientes atendamos de manera efectiva y otorguemos información suficiente a la población con respecto de cómo satisfacer sus necesidades básicas o cómo tener apoyos sociales o cómo protegerse de la situación que están viviendo, a veces eso es promover la salud mental. Eso es lo que les va a ayudar a prevenir. Si nosotros hacemos esto de una manera cálida, respetuosa, basada en los derechos humanos, entonces estamos promoviendo la salud mental en esta población que tiene esta situación de desastre. Y bueno, estos son los principios fundamentales sobre los que tenemos que construir nuestras acciones con respecto a la salud mental y el apoyo psicosocial, ¿no? Algo que tiene que atravesar completamente nuestras acciones, ¿no? Tiene que ser el respeto absoluto a los derechos humanos, ¿no? Es bien importante que quienes proporcionan esa asistencia humanitaria deben promover los derechos humanos de todas las personas afectadas y proteger a los individuos y a los grupos que corren un mayor riesgo en la violación de estos derechos, ¿no? También es bien importante, y lo mencionó Verónica y Carla, la participación comunitaria. Siempre la asistencia humanitaria que vamos a ofrecer tiene que estar dirigida a maximizar la participación de las poblaciones afectadas en esta respuesta de atención humanitaria. La participación debe de posibilitar que los diferentes grupos locales recuperen el control sobre todas sus decisiones, entonces que afectan sus vidas y que vuelvan a establecer y recuperen la salud mental. Y ante todo, siempre yo creo que ustedes ya lo vieron si ya tomaron el curso de primer apoyo psicológico, ante todo es no dañar. Siempre va a ser un principio básico, ¿no? Es bien importante que para poder ayudar a las personas afectadas, siempre, por ejemplo, demos la información adecuada, porque si de alguna manera nuestra forma de conducirnos o no tenemos una información veraz, nosotros podemos provocar precisamente un daño a las personas que están en este estado de vulnerabilidad. Es importante aprovechar los recursos y la capacidad disponibles de la comunidad. A veces nosotros cuando damos la primera respuesta no podemos atender todas las necesidades, entonces no nos tenemos que focalizar en aquello que hace falta o aquello que no se tiene, sino precisamente hacer un diagnóstico eficaz para que nosotros podamos ver con qué cuenta la comunidad, con qué recursos cuenta y qué capacidades tiene
para poder enfrentarse a esta situación. Y tenemos que tener sistemas de apoyo integrados, ¿no? Es decir, tenemos la respuesta ante emergencias, lo ideal. Aquí lo que voy a plantear son lo ideal y ya el doctor José Javier va a incidir en cómo han ido aterrizando estos principios y estas prácticas ideales en territorio mexicano, es que los sistemas de apoyo estén integrados. Era esto que yo les comentaba, es decir, todos los primeros respondientes, no importa de qué instancia gubernamental sean, precisamente tienen que estar integrados en esta respuesta y tienen que tomar en cuenta la salud mental en todas sus acciones que emprenden, ¿no? Y el apoyo, pues, tiene que ser a múltiples niveles, ¿no? Las personas en estado de emergencia o desastre, de alguna manera van a requerir servicios a diferentes niveles y tenemos que tenerlos listos, ¿no? Primero tenemos aquí los servicios básicos y de seguridad. Posteriormente, estos servicios básicos y de seguridad es primero tengo que ver que la persona tenga acceso a alimentación, a agua, a albergue, a ropa, a seguridad, ¿no? Entonces, primero las necesidades de la persona tienen que ser atendidas, ¿no? Las necesidades básicas. Después los apoyos de la comunidad y de la familia, ¿no? Ver que otros servicios requieren, si ya sus necesidades básicas están satisfechas, pues entonces checar si necesitan a lo mejor el apoyo para buscar a un familiar extraviado, para conectarse con otros familiares. Y ya después nos vamos al nivel de apoyos focalizados no especializados, que es ya, por ejemplo, cuando una persona requiere algún tipo de atención, ¿no? Como este manejo de la ansiedad o del miedo que pueden estar experimentando, o este primer apoyo psicológico, que precisamente lo puede dar personal de salud capacitado. No necesariamente tienen que pasar a un servicio especializado, sino que esto lo puede ofrecer un personal de salud que esté capacitado precisamente para dar atención a esta problemática o condiciones de salud mental como puede ser el duelo. Recordemos que la respuesta ante cualquier emergencia, y quisiera que en este momento se conectaran con su propia experiencia ante emergencias, ¿no? No podemos ver este conocimiento como algo ajeno a nosotros, sino yo cómo respondo ante una emergencia en casa, ante un desastre, ante un accidente. Pues lo primero es que siento este miedo, ¿no? El miedo es la respuesta normal y es lo que nos hace responder a las situaciones que estamos enfrentando. Entonces, para ayudarle a cómo de alguna manera focalizar esta reacción emocional normal, para que la persona pueda, en base a esto, recuperar su capacidad de responder ante ello. Entonces, estos apoyos focalizados, no especializados, pues se refieren a eso. Y ya después pasamos a los servicios especializados. Sin embargo, aterrizando, como decíamos, esto a la población mexicana, pues sabemos que es difícil, porque el número de especialistas con los que contamos es muy bajo, ¿no? Tenemos poco personal de psiquiatría, poco personal de psicología en función a la enorme cantidad de población que tenemos y a las necesidades que presenta. Por eso es que estos apoyos psicosociales sí pueden de alguna manera acercar la atención en salud mental a la mayoría de la población y por eso no solo se concentran estas estrategias basadas solamente en la atención, por ejemplo, del trastorno de estrés postraumático, porque este ya requeriría una atención especializada y es difícil a veces en nuestro país llegar a ella. Entonces, todo este camino que vamos a recorrer, pues es importante que todos tengamos conciencia de que nuestra actuación ante la persona va a tener un impacto directo y que tomemos esa responsabilidad de nuestras acciones. Por eso es que ahorita me es muy importante dar esta introducción en este tema, porque es estas grandes directrices que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a ir a territorio a ofrecer esta ayuda. Y entonces esta intervención, según el nivel de acción, precisamente lo que toma la Organización Panamericana de la Salud es este proyecto Esfera, ¿no? Que es precisamente, ha implementado estrategias integrales en casos de desastres y tiene como objetivo mejorar la calidad de la asistencia humanitaria prestada a personas afectadas por desastres y aumentar el grado de rendición de cuentas del sistema humanitario en la respuesta de casos y desastres.
Entonces, va enfocada a mejorar la calidad, pero algo que no se nos debe de olvidar nunca es la rendición de cuentas de estas acciones que tomamos, porque precisamente solo a través de la generación de esta información es que podemos entrar en un ciclo de mejora de estas acciones que llevamos en territorio. Entonces, en este documento se desarrolló la Carta Humanitaria, la cual muestra precisamente los principios en los cuales se rige la acción humanitaria y reafirma el derecho de las personas afectadas a recibir protección y asistencia, y además se plantean las normas mínimas en 5 materias distintas. Entonces, es bien importante acercarnos a estos documentos y conocerlos a profundidad para poder saber cuáles son las directrices y los lineamientos que tengo que seguir en el momento en el que yo doy esta asistencia humanitaria, ¿no? Y las normas generales que plantea esta carta, este proyecto Esfera, pues es precisamente coordinar la salud mental y el apoyo psicosocial de diferentes sectores. Como yo les decía, no puede ser un esfuerzo aislado, no solo puede ser responsabilidad de una instancia del gobierno, sino que este tema se tiene que abordar desde todos los niveles de respuesta que se otorga ante la población, ¿no? El número 2 es asegurarse que las intervenciones se desarrollen sobre la base de las necesidades y los recursos que existen en la comunidad. Hay que habilitar a los miembros de la comunidad, incluidas las personas marginadas, para reforzar la autoayuda y el apoyo social comunitario. Hay que asegurarnos de que los trabajadores, los voluntarios y el personal de salud puedan otorgar primera ayuda psicológica a las personas que tienen este malestar agudo. Entonces, aquí vemos que hay un enorme rezago en nuestra población porque esta capacitación pues tenemos que difundirla y tenemos que capacitar a todo el personal que vaya a dar esta primera respuesta y a los servicios de salud. Aquí hemos aventajado un poco y quiero compartirles, en caso de que no lo conozcan, que ya se capacitó a todo el personal del primer nivel en la guía de intervención MHGAP, que es para la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, para personal no especializado, y se capacitó a todo el personal médico y paramédico de los centros de salud para que pudieran otorgar esta respuesta. Y en base a la pandemia por COVID, tuvimos que integrar el primer apoyo psicológico como parte de los módulos de la capacitación, precisamente para que la atención a la salud mental de la población mexicana no quede lejos, sino que esté cerca de su comunidad y que esté accesible en el momento de una emergencia o desastre. La quinta es asegurarse de que haya por lo menos un miembro del personal en cada establecimiento de salud que atienda problemas de salud mental diversos y graves en población adulta e infantil. O sea, lo ideal sería que en los albergues y en los asentamientos siempre tuviéramos el acceso a una persona que pueda dar tratamiento a estos padecimientos. Sin embargo, sabemos que nuestra población en nuestro país es complicado, ¿no? Ofrecer cuando sea posible intervenciones psicológicas para las personas con malestar psicológico prolongado. Después es importante atender las necesidades básicas y los derechos de las personas con problemas de salud mental que están en una institución. Regularmente esta es una de las poblaciones más vulnerables y si en casos de emergencia y desastre regularmente es tanta la necesidad que esta población queda como olvidada, es importante regresar la mirada a ella y ver que estas personas que están aún en un mayor estado de vulnerabilidad, tenemos que también atender esas necesidades básicas. Hay que reducir a un mínimo los daños relacionados con el alcohol y el consumo de sustancias, porque sabemos que a veces ante estas emergencias o desastres, de repente esta conducta es muy accesible a veces para poder calmar el malestar emocional y entonces es fácil y es cotidiano en nuestra sociedad que se acceda al consumo de sustancias como una manera de poder subsanar la sensación. Entonces es importante que dentro de nuestra atención y nuestra respuesta a la emergencia y desastre tengamos siempre presente que tenemos que observar qué acciones tengo que llevar para reducir al mínimo el consumo de estas sustancias. Y como parte de la recuperación temprana, es importante iniciar planes para crear un sistema de salud mental comunitario de manera sostenida.
Esto es algo que ustedes van a ver en la siguiente ponencia, es decir, a partir de la pandemia por COVID, nosotros hemos estado en constante construcción de este sistema de respuesta. Después tuvimos la emergencia en el caso de Durango y luego vino Otis. Y entonces todo esto ha ido, estas experiencias las hemos sumado precisamente para poder dar no solo una parte de preparación y una respuesta inmediata a la emergencia, sino también ir preparando esta planeación en cada uno del territorio nacional para ver cuál va a ser esta respuesta a lo largo del tiempo. Y bueno, este es el esquema general de lo que nosotros tenemos que abordar en el caso de emergencias y desastres en cuanto a la salud mental y el apoyo psicosocial. Tenemos que ver estas grandes fragmentos, estos grandes bloques, ¿no? Que es decir, tenemos que contemplar primero la preparación, ¿no? Después, cuál va a ser la respuesta mínima y después, cuál va a ser la respuesta integral. Y dentro de estos tres grandes bloques que van a abordar toda la respuesta que vamos a dar ante una emergencia y desastre, tenemos que ver estos 11 puntos para ir elaborando precisamente cómo vamos a accionar ante ellas, ¿no? Y entonces, tenemos dentro de las funciones comunes que tenemos que tomar en cuenta, el punto número 1 es la coordinación, como ya se los había dicho. Las instancias gubernamentales tenemos que entrar en esta coordinación y vinculación para preparar la respuesta y tenemos que integrar la respuesta a la salud mental, no tiene que ser otro bloque, sino tiene que estar integrada en todas las respuestas y tenemos que hacer una capacitación al respecto de la salud mental a todos los primeros respondientes a nivel nacional, de manera que todos sepan cómo tienen que atender estas necesidades de salud mental, no importa cuál sea la acción que estén implementando en territorio. Entonces, esta coordinación tiene que ir de manera federal, ¿no? Después tiene que haber una coordinación y vinculación a nivel estatal y después nos tenemos que ir todavía ya al nivel de la jurisdicción y del municipio. Entonces, tenemos que ir generando esta coordinación y esta vinculación a lo largo de todos nuestros sistemas y en todos los niveles para lograr impactar y tener preparado una acción coordinada y un seguimiento puntual de las acciones que llevamos a cabo, ¿no? También tenemos aquí el diagnóstico de la situación y seguimiento. Esto es sumamente importante cuando llegamos al territorio, ¿no? Tenemos que tener este diagnóstico de cuál es la situación, cuál es la población que está afectada. Tenemos que determinar sistemas de seguimiento para ello, que ahorita voy a ahondar en cada uno de los temas, ¿no? Tenemos que ver la protección y normas a los derechos humanos, que siempre estemos en constante respeto de ellos. Tenemos que verificar los recursos humanos, cuáles los recursos con los que contamos en el territorio. Hay que hacer una organización de la comunidad y el apoyo comunitario, verificar cuáles son los servicios de salud que tenemos, cómo se va a dar continuidad al sistema educativo, que eso también es bien importante, porque para niños, niñas y adolescentes esto es un factor protector, ¿no? Cómo vamos a hacer la difusión de la información, la seguridad alimentaria y la nutrición, cómo vamos a diseñar estos albergues y la planificación de estos emplazamientos y en el abastecimiento del agua. Es decir, en todos estos puntos nosotros tenemos que tomar en cuenta la atención de salud mental, ¿no? Y el apoyo psicosocial, es decir, incluso en la formación de cómo van a estar planificados los albergues, cómo se va a repartir la alimentación, también en estos aspectos tenemos que tomar en cuenta el tema de la salud mental. Coordinación, estamos hablando de activar un grupo intersectorial de coordinación de salud mental y adicciones, ¿no? Que precisamente coordine la planeación de esta respuesta y la ejecución de estos programas. Va a ser bien importante porque precisamente este grupo intersectorial es quien va a difundir las directrices y a coordinar las tareas de promoción, a identificar y movilizar los recursos humanos, materiales y financieros. Entonces, primero tenemos que generar esta coordinación a través de un grupo intersectorial.
Una vez que ya se cuenta con esto, es importante, yo les decía, hacer un diagnóstico y seguimiento de las acciones, porque el seguimiento es lo que nos va a dar la posibilidad de ir en este proceso de mejora de la calidad. Entonces, hay que coordinar la elaboración de forma participativa y éticamente adecuada. Hay que recopilar y analizar la información demográfica y contextual pertinente, la experiencia que se tiene previa en la emergencia de la población a la que estamos atendiendo. Hay que tener un antecedente de los problemas de salud mental y psicosociales que presenta la zona. Esto nos va a dar la capacidad de dar una mejor respuesta. Hay que ver las fuentes que ya existen en ese lugar de bienestar psicosocial y salud mental. Hay que ver las capacidades y actividades de organización, las necesidades y oportunidades de programación. Y yo les decía, en base a toda esta información, nosotros diseñamos ciertas acciones y hay que compilar y difundir estos resultados y tener esta definición de indicadores para el seguimiento, ¿no? Y también es importante generar en la comunidad como parte del diagnóstico la reflexión al respecto de cómo vive la comunidad estas situaciones, ¿no? Para que sea un proceso constante de aprendizaje y de cambio, no solo en la comunidad, sino también a nivel institucional, para de alguna manera cada vez ir mejorando en esta respuesta ante emergencias. Después tenemos también esta percepción que yo sé que lo escuchan mucho, pero la realidad es que cuando estamos en territorio, el hecho de siempre tener en la mente el tema de los derechos humanos sí nos puede servir de una guía para ir monitoreando la forma en cómo abordamos a las personas en territorio. Entonces, tenemos que observar muy bien que cuando nosotros accionamos, promover la observación de las normas internacionales en todas las modalidades, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Pues que tenemos que dar una capacitación amplia al respecto de los derechos humanos en el personal que es primer respondiente, porque precisamente ellos son los que tienen que promover la protección de estos derechos en las personas. Hay que detectar y vigilar y prevenir y responder a las amenazas a la protección y las deficiencias en los sistemas de resguardo y responder a dichas amenazas mediante las medidas de protección social. Y asimismo, también hay que proteger de los abusos mediante medidas de protección jurídica. Por eso les decía, esto no puede estar aislado. Tenemos que estar integrados en salud, en gobernación, en cultura, en educación, ¿no? En la parte legal, para poder dar una respuesta integral a las necesidades que tiene la población. En cuanto a los recursos humanos, pues lo ideal sería precisamente identificar y movilizar a voluntarios y personal contratado que se adapte a la cultura local. Entonces, sí damos estas grandes directrices a nivel federal, pero tenemos que ir haciendo este tejido fino que vaya bajando a lo local y que precisamente sean personas de la misma localidad que conozcan la cultura, que se puedan adaptar a ella para que puedan mejorar la respuesta. Hay que velar por el cumplimiento de los códigos de conducta y de las guías éticas del personal. Esto es algo en lo que hay que trabajar de manera muy puntual para que todo el personal de primera respuesta sepa cuál es la forma correcta para minimizar el daño que se le puede llegar a hacer a la persona. Hay que proporcionar formación y capacitación en salud mental y apoyo psicosocial a todos los trabajadores. Y por supuesto, una parte bien importante es estar listos para prevenir y atender los problemas de salud mental y bienestar psicosocial en el personal y en los voluntarios. Es decir, estas acciones de emergencias y de desastres son sucesos de la vida que nos afectan a todos, que generan un enorme impacto. Y también, así como le decía Carla, la historia de vida tiene que ver con la forma en cómo yo abordo las situaciones de la vida diaria. En el caso de emergencias y desastres, los primeros respondientes se enfrentan a situaciones de muchísimo desgaste en el punto en el que ellos van a recibir precisamente toda la angustia y todo el miedo y toda la frustración de la población, ¿no? Al respecto de lo que le acaba de suceder. Entonces, la fortaleza, el contacto humano, primero iniciando con nosotros mismos, va a ser vital para evitar el desgaste y
las instituciones y el gobierno tienen que estar listo precisamente para tejer esta red de atención, no solo a la población, sino también al personal y a los voluntarios que están en el territorio. Bueno, también un punto importante a tomar en cuenta es fomentar, siempre tenemos que fomentar la organización comunitaria y apoyo a la comunidad. Es bien importante facilitar las condiciones para que la comunidad se movilice y haga suyo y tenga control sobre la respuesta de emergencia en todos los sectores. Hay que facilitar el apoyo social y los recursos propios de la comunidad. Hay que facilitar las condiciones para las prácticas terapéuticas que estén culturalmente y religiosamente apropiadas al territorio. Y hay que facilitar el apoyo a los niños, niñas y adolescentes y a quienes los cuidan. Aquí es bien importante, vamos a recordar, y justo ayer platicaba yo con mi equipo, que muchas veces en cuanto a temas de salud y de salud mental, a veces la inercia nos lleva a ser muy directivos y estar constantemente diciéndole a la persona qué es lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Creo que en el punto de salud mental y más en la respuesta a emergencias tenemos que estar preparados a coordinarnos como parte de la comunidad. No hacer nada más este agente que da dirección o que da respuesta, sino que creo que tenemos que aprender a escuchar a la persona y sus necesidades antes de accionar, ¿no? Si no es una situación en donde la persona corra riesgo o su vida esté en peligro, y lo dice muy bien el primer apoyo psicológico, primero tenemos que escuchar y ver qué es lo que sucede con estas personas con las que estamos. Entonces, creo que aquí tenemos que modificar un poco que en el tema de la atención a la salud mental, a veces no puede ser una movilización tan directiva, sino que tengo que aprender a escuchar las necesidades y permitirle a la persona que pueda expresar lo que está viviendo, lo que siente y atender a lo que ella me marca como su necesidad. Lo mismo lo estoy hablando en el individuo, pero lo mismo pasa en la comunidad, ¿no? Tenemos que estar ahí como una respuesta para escuchar lo que para ellos es importante y lo que necesitan. No llegar a imponer la respuesta que a mí me parece que es correcta, sino que tenemos que hacer este tejido y esta participación, porque será la comunidad la que va a tener que ir encontrando los recursos individuales y colectivos que sí tiene para poder recuperarse. Entonces, creo que este ánimo directivo hacia estas acciones tendremos que reflexionar al respecto de ello, ¿no? Sino que en salud mental el punto es que la comunidad me sienta cerca, que la comunidad sienta que soy un punto de apoyo, pero también para el desgaste emocional del voluntario o del primer respondiente es importante saber que él no lo puede resolver todo, que yo no lo puedo resolver todo, que tengo que ser parte de esta comunidad para ver cómo colaboro y qué puedo aportar para la recuperación, pero no puedo tomar la posición de que yo lo voy a resolver todo. En cuanto a los servicios de salud, es importante incluir las consideraciones concretas de índole psicológica y social en la provisión de atención de la salud general. Entonces, si hay servicios de salud, si hay personal médico que está atendiendo a la problemática de salud general, esta personal siempre tiene que tener en cuenta la salud mental y hacer precisamente dentro de su entrevista clínica siempre estar preguntando sobre estos aspectos, como por ejemplo puede ser siempre preguntar si la persona ha tenido ideas de muerte, si la persona está consumiendo alcohol, tabaco o alguna otra sustancia psicoactiva, si ha tenido sentimientos de tristeza o desesperanza en los últimos días, durante cuánto tiempo, o sea, siempre estar al pendiente de la atención en salud mental dentro de la salud general. Proporcionar acceso a los servicios a personas con graves problemas de salud mental. No es bien importante, a veces estas personas a lo mejor ven coartada su atención especializada debido a la emergencia y desastre. Entonces, son de las primeras cosas en salud que tenemos que accionar. Es decir, cuántas personas ya con un diagnóstico o con un trastorno mental grave están en el albergue para ver cómo las voy a conectar con un servicio especializado que dé continuidad a la atención de esta persona. Hay que atender y proteger a las personas con trastornos mentales graves y otras discapacidades mentales neurológicas que estén internadas en una institución.
Hay que informarse sobre los sistemas terapéuticos locales, indígenas, tradicionales, cuando sea preparado y establecer sistemas de colaboración y minimizar los daños derivados al consumo de alcohol y otras sustancias. Esta parte de unirnos a los médicos tradicionales y a estas acciones culturalmente apropiadas en el territorio son muy importantes. Es importante no minimizarlos o no rechazar esta atención porque precisamente son nuestros grandes colaboradores. Ellos conocen a la comunidad, ellos conocen a veces mejor que nosotros que vamos llegando cuáles son las condiciones y las problemáticas existentes. Entonces, generar esta vinculación con los médicos tradicionales, ¿no? Con los líderes religiosos también es sumamente importante para poder incidir y tener un mayor número de personas que estén dando atención cuando de repente, justo ahorita lo veía, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando, y fue una de las preguntas, el desastre o la emergencia supera, ¿no? La capacidad de respuesta de las instituciones. Bueno, pues tenemos que hacer este tejido fino y tenemos que echar mano de estos líderes comunitarios que conocen mejor el territorio, que conocen mejor a las personas y ver cómo vamos tejiendo esta respuesta cuando ya de repente nos ha sobrepasado el desastre, ¿no? Entonces, tomar en cuenta a estos personajes es sumamente importante y por parte de la CONASAM estamos haciendo un gran esfuerzo precisamente para integrar a los médicos tradicionales en la atención en salud mental. Entonces, en cuanto a educación, pues sabemos que es importante mejorar el acceso a una educación segura y que sea una fuente de apoyo. Vamos a recordar que en estos casos de emergencia y desastre, la continuidad que da la educación, el hecho de que los niños sigan en este proceso de aprendizaje, da esta base para ir fomentando que ellos se sientan resguardados, que vean que hay una rutina y que las acciones y las actividades siguen en marcha. Esto les da contención y les da la sensación de protección y de seguridad. Entonces, no debemos de olvidar que dentro de la respuesta a la atención a emergencias y desastres tiene que ver esta continuidad tanto de los servicios de salud como esta continuidad de los servicios de educación, porque es un factor protector para nuestras infancias y adolescencias. Y bueno, un punto bien importante dentro de la respuesta en esta parte de las funciones de SMARTS es la difusión de información, como bien decía Verónica y Carla, ¿no? Es bien importante proporcionar a las poblaciones afectadas la información sobre la emergencia, el contexto y las actividades de ayuda a las que pueden ellos recurrir, así como sobre sus derechos humanos y sus derechos legales. Entonces, esta información va a proporcionar que las personas se sientan seguras y que ellas conozcan las herramientas y las oportunidades, así como las capacidades que tienen para hacer frente. Y esto les va a ayudar en el proceso de recuperación. Es importante proporcionar acceso e información sobre los recursos y estrategias para hacer frente a la situación. Y entonces, aquí otra vez va a recaer, y hago mucho porque me parece el primer punto de acción, la vinculación entre los diferentes sectores del gobierno. Porque si un personal de primera respuesta sabe muy bien a dónde puede acudir la persona, si hay un familiar que está desaparecido, si tiene algún problema con la violación de derechos humanos, a qué instancia tiene que acudir, dónde está, qué trámites tiene que hacer, dónde puede acudir para dar continuidad a su atención de salud, a su atención de educación, dónde puede adquirir alimentos, dónde puede ver dónde puede albergarse, etcétera, etcétera. Esto va a darle a la población la seguridad de cómo puede de alguna manera participar en este proceso de recuperación. Y bueno, dentro de estas funciones sociales, pues está la seguridad alimentaria y la nutrición y la provisión de albergues y planificación de emplazamientos. No debemos de olvidar que el tema de la salud mental también tiene que estar presente en estos temas, ¿no? Porque sabemos que de alguna manera el hecho de que la persona tenga
acceso a alimentos, a una buena nutrición, que tenga un lugar donde dormir, donde dejar sus cosas, donde poderse reunir con la familia, tiene un impacto directo en la salud mental. El hecho de cómo se organiza esta repartición de alimentos o cómo se generan estos albergues, cómo se planifican estos emplazamientos, va a tener un impacto en la salud mental, ¿no? Si no hay una buena organización al respecto de la distribución de los alimentos o una planificación al respecto de los albergues y los emplazamientos, esto puede tener un efecto muy fuerte en la salud mental de la población, ¿no? Y es ahí donde precisamente la ayuda humanitaria pues trata de dar un servicio, pero al no haber integrado el tema de la salud mental, pues obviamente podemos causar un mayor daño a la población de lo que estamos colaborando. No es nada más darle este servicio, sino también es cómo lo otorgamos, ¿no? Cómo acercamos esta satisfacción de sus necesidades básicas a la población. Igualmente en el abastecimiento de agua y saneamiento, ¿no? O sea, ustedes pónganse en ese ejemplo, o sea, ¿qué pasa cuando nosotros de repente nos cortan la luz o de repente no tenemos agua o de repente se ve en peligro? Recordemos en la pandemia por COVID que de repente pues parecía o pensábamos que iba a haber un saqueo, ¿no? De estos recursos de alimento o de papel del baño o de jabón y todo esto y corrimos a comprar, ¿no? Recuerden que cuando nuestra necesidad básica no están bien entendidas, cuando tenemos esta expectativa de qué es lo que va a pasar, el nivel de estrés empieza a aumentar, empezamos a tener mucha ansiedad y angustia y empezamos a lo mejor, precisamente parte de nuestras características personales, algunas personas pueden empezar a generar pensamientos catastróficos al respecto que van a desembocar en un trastorno mental, ¿no? Entonces, es bien importante desde nuestra experiencia personal saber la seguridad y la tranquilidad que da el hecho de saber qué va a pasar con mi alimento, dónde me lo van a dar, a qué hora me lo van a dar, cuál va a ser la distribución, tengo que preparar algo previo, qué tengo que hacer para tener agua, a dónde puedo ir al baño. O sea, cualquiera de estas condiciones que van afectando nuestras necesidades básicas tienen un impacto directo en la salud mental. Entonces, el hecho de estar en territorio y estar dando atención humanitaria a estas personas tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros estemos cercanos a ellos, que entendamos su necesidad desde nuestra experiencia personal y demos la mejor atención para orientar a las personas de dónde y cómo pueden acceder a estos servicios. Y bueno, ya nada más para terminar, ¿cuáles son las barreras para brindar una atención en salud mental adecuada? Bueno, pues las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que dentro de la población, así como Carla ahorita expresaba la dificultad de repente en la percepción del riesgo, pues también vamos a observar que hay una falta de reconocimiento social del trauma en los sobrevivientes, ¿no? Y a veces minimizamos esta situación en la población, ¿no? En ocasiones los sobrevivientes no suelen tener el reconocimiento ni recibir los cuidados que merecen, que son destinados a quienes se considera de mayor gravedad. A esto se le suma el que algunos sobrevivientes evitan buscar la ayuda necesaria. Entonces, vemos que todavía hay mucho estigma en el hecho de la repercusión que tiene la situación de emergencia y desastre en la salud mental. Y al no haber ese reconocimiento de cómo se ve impactado mi salud mental ante estas situaciones, pues va evitando y es una barrera para que la persona pueda acceder o acuda a una atención. Hay una evitación del trauma, ¿no? Al fin de no revivir la situación traumática, pues algunas personas pueden finalmente evitar recibir la atención psiquiátrica. Entonces, vamos teniendo estos mecanismos que vamos tratando de evitar recordar lo que sucedió y decimos, a veces confundimos la fortaleza emocional con el hecho de decir, no pasa nada, aquí no pasó nada, yo no siento nada y hay que seguir adelante y no pienses en eso, el tema es seguir y estar activos y estar resolviendo.
y a veces olvidamos que efectivamente la situación de emergencia y desastre generó una gran cantidad de emociones que se han quedado acumuladas y que van a ir generando pues una desadaptación en las diferentes áreas de movimiento de la persona. Entonces, no lo niegan, lo van evadiendo y a veces también esto es lo que va generando que la persona elija más bien el consumo de sustancias a ir a una instancia y recibir la atención necesaria. También una gran barrera que tenemos son los recursos limitados, ¿no? El tratamiento más adecuado para el manejo del trastorno por estrés postraumático suelen ser las intervenciones psicoterapéuticas y sin embargo no suelen ser ofrecidas en suficientes instituciones. Entonces, aquí vemos la importancia de ir ampliando, por eso se hizo la estrategia para reducir la brecha de atención en salud mental y capacitamos al personal del primer nivel en ello, porque tenemos que seguir ofreciendo esta atención y llegar cada vez a un mayor número de población, pero definitivamente sigue siendo un trabajo en construcción en nuestro país. Y el conflicto y desastre en curso, ¿no? El problema también que vamos a ver para brindar esta atención es que muchas veces el manejo del trastorno por estrés postraumático, de distintos trastornos mentales, no se puede dar de manera adecuada si es que la persona va a vivir otro desastre pronto. Y entonces vemos que en nuestro país es de manera constante, y lo hablábamos precisamente por el caso de Guerrero, que de repente hay poblaciones o zonas geográficas que es sumamente complicado y tenemos que fortalecer aún mayor la red y la vinculación porque tienen todo, tienen huracanes, tienen temblores, tienen problemáticas sociales que generan situaciones de violencia y entonces esto va haciendo que la atención sea sumamente más compleja y así como la situación es compleja, pues así nosotros tenemos que llevar un sistema a una red que abarque todos estos aspectos para ir fortaleciendo a la población en cuanto a cómo puede abordar estos distintos desafíos que enfrenta. Esta es una breve introducción al tema. La verdad es que es un tema amplio, cada uno de ellos tenemos que ir incidiendo cada vez más, pero esto que les acabo de presentar va a tomar mucho más consistencia ahorita que el doctor José Javier les hable del grupo de trabajo técnico en salud mental, que es justamente lo que va aterrizando estas grandes directrices de las que acabo de hablar. Termino ya la presentación. Les agradezco mucho su atención.